Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Muy buenas tardes, nosotros estamos nuevamente felices de estar aquí con ustedes juntos a las 3. Sí, ¿Cómo señor. estás, doctora Carmen? Muy bien y más feliz pues en la mitad de la semana ya cuando nos juntamos aquí a las 3 de la tarde para seguir compartiendo esta serie de temas que no solo comprometen a la familia colombiana sino también a la pareja. Pero hoy el tema es bien interesante, tú nos los presentarás porque en realidad esto a mí me da mucho coraje y no, sí, de verdad, me entra una ira, no sé, un intenso dolor. Sí, es que es doloroso el tema, por cierto que es por un flagelo que ha sido una demostración de la degeneración que estamos sufriendo en nuestra sociedad desde hace unos años hacia acá, cuando familias, padres de familias, sin ningún escrúpulo, exponen a sus hijas a la prostitución, buscando resarcir y responsabilizar en ellas los ingresos que les permitan tener una mejor calidad de vida. Claro, y bien lo decías tú, es un flagelo social cuando encontramos a diferentes mujeres en diversos momentos de su vida sometidas a la vida de la prostitución de tal manera que puede ser que la familia se sustente económicamente de ellas o no haya necesidad de ubicarlas ahí única y exclusivamente para que solventen nuestras necesidades, sino por gusto. Aquí hay padres que encontramos hace poco, hubo un escándalo de Miss Tanguita, la necesidad que tienen algunos padres de que sus hijas exhiban no solamente sus cuerpos, sino también utilizarlas para que muy pronto ellas vayan incursionando en el mundo o del modelaje o en el mundo de la prostitución o en el mundo de lo que conocemos ya como las mujeres prepago. Esto es lamentable, tener que utilizar a nuestras hijas pequeñas desde muy chiquititas para que a través de su cuerpo la familia no solamente encuentre un medio de solventar las necesidades, el pago de los servicios públicos y la vivienda también de todos los que alcanzan a convivir en la casa, sino también a través de incitar a nuestras hijas para que participen a través de los medios publicitarios, de fotos, de reinados, de todo lo que implique que se vea el cuerpo de una mujer. Todo lo que además tristemente tergiversa los valores y los principios en unas niñas que están siendo criadas para una sociedad que es un degenere y no bajo los principios y valores de la educación, del conocimiento, de lo que verdaderamente les va a dar un fondo como seres humanos y como personas llenas de valores serios y no de una figura que es a lo que le apuestan muchos padres de familia, alimentando en sus hijas ese amor por la belleza. Exacto, y es que hoy por hoy hay que declarar, las trabajadoras sexuales no provienen de los estratos socioeconómicos bajos, ellas no están circunscritas a estos estratos. Hoy por hoy la sexualidad vivida por las mujeres que motivadas por sus padres o motivadas específicamente por una abuela, una tía o su mamá, vienen de todos los estratos socioeconómicos. Esto no hace parte de un nivel socioeconómico bajo, pero sí hay que determinar que los niveles educativos, el alfabetismo de estas mujeres logra ser bastante bajo, porque el interés está puesto necesariamente en las ansias del adulto, que somete al infante ¿a qué? A la venta desproporcionada de su cuerpo a través del erotismo y la sexualidad. Y es que los llevan ingenuamente a participar hasta en escenarios de la pornografía, que de pronto no es ese contacto sexual con otra persona, pero a través de los mismos medios los incitan para que tengan un lucro con ese tipo de actividades. Claro, y de todas maneras se está prostituyendo la niña o se está prostituyendo el pequeñito. ¿Por qué? Porque si yo como madre permito que a mi hijo lo desnuden frente a unas cámaras y le enfoquen los genitales para que a través de ello otra persona se excite o encuentre placer, eso ya habla de una prostitución. Y yo como madre estoy incitando y lo estoy permitiendo única y exclusivamente para recibir un lucro de esa actividad. Increíble. ¿En qué momento en esta sociedad colombiana existe esa
se desdibuja nuestra cultura o se degenera nuestra cultura para llegar a ese escenario y a ese flagelo de las mujeres vendidas a la prostitución, o las hijas o las madres poniendo a sus hijas vendiéndose como prostitutas en todos los niveles. Lamentablemente esto hace parte de la cultura del narcotráfico que tanto daño nos ha hecho. No solamente ha llegado a las líderes del negocio de un narcótico, tiene que ver también con la sed insaciable de los hombres que persiguen mujeres jóvenes, mujeres vírgenes y eso sí, mujeres que no hayan sido tocadas por hombre alguno, de tal manera que puedan saciar su sed de estar con una mujer joven, de estar con una mujer bella. ¿Y qué más para una familia que tiene necesidades socioeconómicas? Pues obviamente la venta de su hija está aquí a la puerta. ¿Y qué hacen? Pues lo que hay que hacer. Ellos dicen que es mucho más sencillo ofrecer su hija, vender la virginidad de una niña y eso sí, sacarle provecho a este negocio de tal manera que la hija termina llevando bajo sus hombros el peso de una familia, de unas abuelas, de unas tías, de unos hermanos que necesitan educación a través de la venta de su cuerpo. Lamentable esta historia, pero esto viene a ser parte de una cultura de narcotráfico en las cuales nuestras mujeres también se ven inmersas. ¿Qué puede haber en la mente de una madre o de una abuela que consienten esa actividad con sus hijas? Salir de necesidades, salir de un estado paupérrimo o de un estado lamentable donde las necesidades no nos hacen sino buscar una salida. Pero ¿qué pasa en el caso de chicas que no necesitan porque proceden de familias? Estas que se llaman las prepago, sí, de familias que son de familias muy bien, que estudian en universidades muy prestigiosas. Bien, que vienen de universidades, que usted busca en un álbum y dice esta. Lo único que necesitan las chicas es buscar cosas de marca, lamentablemente. Carros finos, carteras finas, zapatos finos y vestir adecuadamente, de tal manera que en muchos casos solamente el secreto es guardado por una sola persona de la familia y esta es la que se encarga en muchas ocasiones de tener el contacto con la proxeneta que logra negociarla. O sea que toda esta cultura traqueta lo que ha hecho es desarrollar una cultura aún más consumista de la que nos invade en el mundo entero, que creen que tener es ser. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que no solamente se queda en el ámbito de la ciudad o en el ámbito del pueblo colombiano. Esto trasciende. ¿Por qué? Porque es tanta la fama de la belleza de nuestras mujeres que terminan siendo negociadas para otras partes del mundo donde no sabemos cómo será el trato que les dé, el maltrato que se les brinde y el pago que además ellas reciban. ¿Por qué? Porque hay unas mujeres en esa ansia de tener y de pertenecer a una sociedad que buscan vender su cuerpo y a través de esta venta lograr un posicionamiento en una sociedad que de por sí ya se encuentra bastante cuestionada. Y se van a otros países. No sabemos qué pasa allá, pero generalmente lo que nos dicen las noticias es que el maltrato no se hace esperar. Estas mujeres son negociadas y son sometidas a jornadas inclementes de trabajo sexual, donde no solamente la comida escasea, sino también el buen trato y el buen pago. Entonces, a lo que fueron sometidas desde niñas, estas mujeres reciben aquí la cosecha de haber sido brindadas por sus madres, por sus abuelas, por sus tías o por quien estuviese a su cuidado desde temprana edad. ¿Para qué? Para el servicio de una sexualidad desaforada. Increíble. Yo creo que los televidentes también se están haciendo esta misma pregunta y es ¿cómo logran superar o enfrentar las emociones y los sentimientos que puede generar vivir una situación de esa, ser cómplice de una situación de esa, de saber que su hija está prestando su cuerpo o alquilando su cuerpo, vendiendo su cuerpo para traer dinero para un hogar? ¿Cómo enfrentan ese choque emocional? No, es un choque bastante complejo porque luego de que hay personas que obviamente son inclementes y no padecen, sino que exigen de la hija el pago. Mande el dinero solamente, que es lo único que necesitamos de usted. Otras sí después tienen como toman un reverso y eso sí, se arrepienten después de esto. Pero ya el arrepentimiento viene tardío porque ya el daño está hecho. Es increíble. Y cada vez más padres justifican la vinculación de sus hijas en la prostitución o de sus hijos y sus hijas en trabajos
en edades adolescentes solamente por asegurar un ingreso de dinero para la supervivencia. Claro que sí. Y para ilustrar esto, nuestros periodistas han hecho un trabajo importante recolectando una información valiosa que nos muestran en este momento. Un negocio es un método de obtener un dinero a cambio de un bien o un servicio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el negocio rompe con las barreras del humano? ¿Qué pasa cuando los padres rompen su responsabilidad y abusan de su hijo o hija? Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña la directora de la Fundación Vida Nueva, Nora Cruz, quien nos hablará de este tema. La Fundación Vida Nueva se crea hace 20 años, después de 6 años de trabajo con la población, mujeres en condición de prostitución de la zona décima. Y nace como de una inspiración que me mueve a trabajar por ellas. ¿Pero por qué en nuestro país se viven este tipo de casos? Yo siempre puedo decir que la mujer que ejerce la prostitución en cualquier nivel es una mujer que ha estado con alguna ausencia desde niña, donde el origen mayor o la causa primordial es el desamor, el abuso sexual y la explotación. La pobreza en general. ¿Qué tan recurrente es este fenómeno de abuso o de explotación con las mujeres colombianas? Nosotros tenemos muchas historias donde por ejemplo, Barbie, una hija mía, porque es casi como si lo hubiera tenido en mi vientre, ella cuenta en su historia que fue su mamá quien la llevó a los 11 años a su primer cliente. Usted ya es grande, usted ya tiene que ayudar a la familia, y usted tiene que empezar a trabajar, y fue quien la vistió, la arregló, la maquilló y la acompañó hasta la esquina y llamó al primer cliente para que se fuera con él. Y ella vendía a su hija hasta que le enseñó pues a que su cuerpo tenía un valor y que por tanto podía cobrar y vivir de ello. Y todos viven del oficio de la madre y de la hija que llevan el dinero producto de la explotación sexual. Lo que muchos colombianos no vemos es que parte de este problema es por esa indiferencia de nosotros como ciudadanos. Pero ¿cuál es el mensaje de esta gran mujer? Que lo que en este momento se vive con nuestros niños, con nuestras mujeres en esta sociedad es responsabilidad de todos. Su responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de todos. Y que por tanto tenemos que salir y convertirnos en personas activas. No para criticar, no para juzgar, no para pedirle al gobierno y a la iglesia que sean los responsables de todos los problemas que vive nuestro país, porque lo que hoy vivimos en Colombia es la consecuencia de nuestra pasividad y de nuestra indiferencia. Es loable lo que logra hacer esta fundación en beneficio de la rehabilitación de estas mujeres que dedicaron varios años de su vida a la prostitución. Sí, increíble. Es increíble, pero hay que seguir trabajando y pienso que el Estado tiene un papel fundamental para seguir aquí laborando en pro de mujeres que luchan diariamente por evitar no solo que sus hijas caigan en ello, sino también por salir de él. Ahora, hay un escenario y hay unas condiciones precarias en nuestro país en términos de la pobreza. ¿Hasta dónde esa pobreza justifica que tengamos que acudir a este tipo de actividades, de someter a nuestras hijas a la prostitución para poder lograr el pan de cada día? No necesariamente tienen que ser, son clases desfavorecidas, pero tenemos más o menos unas 7 características o condiciones que se presentan en los casos en que nuestras mujeres, nuestras niñas han sido sometidos a trabajos sexuales forzados. ¿Por qué? Porque ninguna niña va a querer desde su intimidad personal trabajar en un trabajo como este, que en muchas ocasiones logra denigrar su misma dignidad. Y la primera es que las mujeres de clase trabajadora son reclutadas para ejercer la prostitución con un nivel escolar limitado. ¿Por qué? Porque a veces no nos alcanza la alfabetización que tenemos para entender la dimensión del flagelo al que en algunos casos han sido sometidas. Son hijas de clase proletaria que en muchas oportunidades no tienen el exceso y lo buscan a través de la utilización sexual de sus cuerpos. Pero es que yo digo, doctora, también hay como un cuestionamiento cuando están en estas clases que sufren verdaderamente esos niveles de pobreza que dicen, pero ¿y para qué tanto estudio? Si igual logramos hacer el esfuerzo de que superen la primaria, la secundaria, pero ¿cuál oportunidad igual vamos a tener
estudiando una carrera si es que ¿para dónde vamos a conseguir trabajo? Claro, pero logra ser mucho más digno que una mujer se capacite, avance en el conocimiento, amplíe la estructura de aprendizaje y logre alcanzar unas metas propuestas que dedicarse a través del uso sexual de su cuerpo a llenar las necesidades única y exclusivamente porque su familia no tiene excesos sino carencias. Y en el caso de que las niñas son universitarias, están cursando sexto semestre y demás. Porque por la necesidad que ellas tienen todos los días de tener más o porque hace parte de una idiosincrasia cultural del narcotráfico en el cual nuestras mujeres no solamente están encargadas de tener excesos de silicona, volverse mirar hacia la tiranía de un cuerpo bello, sino utilizar este cuerpo para fines lucrativos. Increíble. Sí, tenemos el segundo, las condiciones de vida precarias. Esto ya logra ser reiterativo. ¿Por qué? Porque las mujeres son vendidas única y exclusivamente para salvar unas necesidades financieras y económicas de una familia. Tenemos a Laura en la línea. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿De dónde nos llamas? De aquí de Bogotá. Gracias, Laura. ¿Cuál es tu pregunta o tu aporte en este tema? No, yo, es un aporte porque yo tengo una hermana menor que ya tiene dones artísticos. Entonces, mi madre se aprovecha de eso para como explotarla, pienso yo, laboralmente, para que ella tenga una mejor entrada económica y pues no es lógicamente prostitución, pero sí en cierto punto le echa la carga a mi hermana para sostener la casa. Pero ¿en qué trabaja, en qué pone tu madre a trabajar a tu hermana? Ella es artista, ella es actriz. Ella es actriz. Actriz. Pero lo hace con el consentimiento de la niña y la pasión de la niña es ser la mejor actriz. Sí, claro, pero cuando yo veo que mi madre le dice, pero es que tienes que no sé qué, pero es que no sé qué, y la plata, lógicamente por ella ser menor de edad no la maneja mi hermana sino ella, entonces pienso que ahí creo que... Y te entiendo porque en el mundo de los medios, a veces los padres se obnubilan por traer a sus hijos y ofrecerlos de tal manera que para ellos es mucho más placentero saber que su hijo va a aparecer en la página de una revista o en la pantalla, de tal manera que no tienen que ver qué tengan que hacer con tal de ofrecer la hija y de que este deseo sea saciado. Lamentablemente, en muchas ocasiones los medios también están perturbados de mucha prostitución y las chicas jóvenes que llegan con corta edad, pues logran también inmiscuirse en este bajo mundo. Y sabes que desconocen mucho de las circunstancias que rodean ese ambiente y que son de alcohol, de trasnocho, de rumbas pesadas y empiezan a enfrentarlas desde muy pequeñas a circunstancias de vida que les parece que son por aceptación social correctas y que desvirtúan totalmente el comportamiento de una dama o el trabajo en medios, porque trabajar en medios no necesariamente quiere decir que usted se va a prostituir. Sí, también. Pero a veces para alcanzar algunas posiciones, pues no hay nada más sencillo que ofrecer el cuerpo y la mamá o la persona que tienen como manager o que las representa, única y exclusivamente le dice lo que tenga que hacer, hágalo para llegar hasta donde nosotros nos hemos propuesto. Esto también hace parte de negociar el cuerpo de mi hija o el cuerpo de la niña que tengo a cargo. Increíble. Tenemos entonces un elevado porcentaje carece de cobertura social. A veces ni siquiera estamos inscritos en el Sistema Nacional de Salud, en el SISBEN. No tenemos absolutamente nada. No tenemos en qué caernos. Y yo creo que una hija, en un desespero de ver a su papá o a su mamá con una enfermedad terrible que no pueda enfrentar una solución, que no pueda ir a que reciba una atención mínima prioritaria, y de repente le pregunta a la tía o le pregunta a una mujer mayor, porque generalmente son las mujeres las que las llevan allá, ¿y qué será lo que puedo hacer yo aquí para ayudar a la casa? Dígame ¿Tú qué qué crees? tengo que hacer. Dígame qué tengo que hacer. ¿Qué le dicen? No, pues, mijita, pues usted está lo más de bonita, vaya, pele pierna y traiga plata, porque ¿qué más? O sea, ¿y cuánto cuesta una silla de ruedas? Yo tengo el conocimiento de que por ahí algunas chicas les va muy bien y ya tienen hasta camionetas. Y que consiguieron llevar a la mamá a vivir a otra casa mejor que esta. Y que le compraron casa a sus papás y los papás ahora tienen hasta seguros. Tenemos otra llamada.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Carlos. Carlitos, ¿de dónde llamas? De fuera de Bogotá. Bien, ¿cómo te va? Bien, sí, señor. ¿Cuál es tu comentario o aporte con respecto a este tema de las hijas como negocio? Primero que todo, para felicitarlos por el programa, pues es algo nuevo, es algo que pues, no se veía anteriormente en la televisión y que manejan un horario razonable porque pues, el tipo de temas que ustedes tocan de cada integrante de la familia. Gracias. Y respecto al tema, pues ese tipo de casos de donde los padres inducen a los hijos a caer en la prostitución para mantener el hogar son muy evidentes en las zonas rurales. Ustedes saben que muchas veces en el campo no se ve muy poca la presencia de las autoridades, bienestar familiar, la policía de menores, y se presta mucho este tipo de cosas para que padres induzcan a las niñas más que todo a que terminen siendo prostitutas desde muy pequeñas, hablamos 12 años, 13 años, para mantener el hogar. Pues yo fui testigo de un caso así, de una pareja que tuvo, básicamente tiene 3 niñas, y básicamente todas las 3 niñas las indujeron a que se prostituyeran. Pero te hago una pregunta, Increíble. ¿ellos tenían necesidad de hacer prostituir a sus hijas? Desgraciadamente lo que yo pude ver por encima era que el papá, un tipo bajo, casi siempre empiezas por ese tipo de cosas, son tipos que se dedican a beber, y la compañera tampoco se esfuerzan. lo apoyaba, sí, y cuando las niñas fueron creciendo, y ustedes saben, vuelvo y reitero, en este tipo de cosas en zonas rurales llega el tipo de plata y dice que mírenme la niña, entonces la niña la inducen a que la niña se vuelva materialista, y en ese momento de volverse materialista la niña es inducida a prostitución, a tener sexo con esta persona que es demasiado mayor. ¿Por qué? Por la cuestión del dinero, y porque le va a dar una facilidad para mantener ese hogar. Sí, y señor. lamentablemente sí, las 3 muchachas que yo distingo, ya una de ellas en ese momento ya es mayor de edad, y ya creo que las 2 son más, y ya queda una menor como de 15 años que ya entre poco ya cumple mayoría de edad, pero las 3 niñas fueron inducidas por sus padres para ejercer la prostitución y para Sí. mantener un hogar. Muchas Y es gracias. que es increíble, pero tiene toda la razón nuestro televidente, en virtud de que desde las zonas rurales los padres incitan el trabajo sexual de las hijas. Y mire este caso, tenían 3 hijas y las 3 en la medida en que fueron desarrollando y fueron creciendo, fueron también metidas en el mismo negocio. Terrible. Esto no es excluyente. Y cuando se tienen 3 hijas, pues los padres, él decía, el papá lo único que hacía era Beber. tomar, y pues obviamente el ingreso, cualquiera que sea, se disminuye fuma. y se fuma precisamente por la tomadera y la En el ingesta de vicio. alcohol. Qué terrible. Tiene- Bueno, este es un tenemos- tema bastante delicado, bastante Sí, nos doloroso. compromete y es desagradable, pero tenemos que hablarlo porque es la única manera de enfrentarlo, es la única manera Y de tenemos poder que aprender de él. denunciarlo, tenemos que denunciarlo ante las autoridades, por favor, quienes conozcan que este tipo de cosas están sucediendo en el ámbito rural o en la ciudad, en lo urbano, o sea, por favor, denúncienlo en la Policía de Infancia o Adolescencia o en el Instituto de Bienestar Familiar. Son autoridades competentes que atenderán de inmediato cualquier denuncia relativa a este tema de utilizar a los hijos como sustento económico en un hogar y más llevándolos al sexo. Vamos a ver qué opina Raquel. La UNICEF nos habla de unas cifras escalofriantes. Más de 55.000 niños y niñas están sometidos en Colombia a la explotación sexual. Y la verdad es que explotación en varios sentidos y en varios momentos. Muchas madres agobiadas o con miles de excusas por temas de pobreza, ignorancia, discriminación, desplazamiento, terminan aceptando y siendo tolerantes con una explotación para sus hijos. La Casa del Hogar y de la Familia hizo unos estudios, una encuesta interesante, preguntándole a muchos y a muchas niñas por qué están dedicadas a la prostitución, por qué optan por ese camino. La gran mayoría respondió por hambre, por necesidad, porque mi madre o mi padre nos dicen que esa es la única alternativa, porque no nos muestran más salidas, porque nos da miedo, porque nos amenazan con lanzarnos a la calle y dejarnos sin su protección. Así que hoy me gustaría poder hacer un estudio
para preguntarle a una madre por qué busca esa alternativa, por qué no ve otras salidas. Una mujer siempre podrá valorarse, siempre podrá enseñar a su hija una educación que es gratuita y que está al alcance de todos, que es la valoración, que es el amor, que son los valores, y juntos una familia siempre podrán encontrar soluciones. Usted puede vender una empanada en una escuela, usted puede hacer una torta, usted puede limpiar un garaje, usted puede limpiar una ventana en su barrio, usted puede llegar en una iglesia, usted puede siempre ayudar a una persona a limpiar su casa, siempre habrá alguien. Ya sabemos que desde la educación del amor no solamente podemos evitar que nuestra sociedad siga así corroyéndose, siga permitiendo que este tipo de flagelos llegue a perturbar nuestra familia, nuestra sociedad completamente. Tenemos que unas 3/4 partes posee vivienda estable. Es lamentable que aún teniendo condiciones de vivienda, nuestras hijas puedan llegar a prostituirse por iniciativa o por motivación de una madre. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues lamentablemente en este momento un círculo de proxenetas lo único que hacen es ubicar a la chica, y al ubicarla, pues necesariamente ni siquiera ella debe estar congregada en un lugar particular. Llaman a su casa y puede salir perfectamente. ¿Saben las madres a dónde se están dirigiendo estas chicas y qué tipo de servicio a domicilio están ellas en condiciones de prestar o están actualmente prestando? Hay que detrás preguntarse. de un trabajo de universidad, detrás Exactamente. de salir a hacer alguna reunión con los amigos y no tenemos idea de en qué están realmente. Y a veces yo pregunto, cuando las madres ven que su hija ha reunido cierta cantidad de dinero y dice, ya estoy dispuesta a ponerme un implante mamario o hacerme una cirugía plástica, dígame de dónde sacó este dinero. Usted está permitiéndolo como padre que su hijo lleve ingresos así, de la nada, sin exigírselo o sin necesitando, salvo que usted esté dando la aquiescencia y el permiso de que su hija tenga una vida donde aproveche financieramente su cuerpo para explotarse a sí misma y ganar un dinero extra. ¿Y cuántas madres utilizan el cuerpo de sus hijos varones prestándoselo o alquilándoselo a las amigas que les gusta el muchachito? Oiga, ese logra ser también una parte de la historia bien lamentable, porque poner al servicio de las amistades a un hijo que notamos que es bello, que está en buenas condiciones, que es saludable, y negociar el cuerpo de nuestro hijo única y exclusivamente para que estas mujeres encuentren satisfacción, es algo que nos debemos plantear, que nos debemos preguntar. A ver si esto en realidad está ayudando no solamente a solventar las necesidades, sino a dónde estamos llevando la dignidad, la voluntad y el equilibrio mental de estos seres humanos quienes desde pequeños han sido negociados sexualmente. Ahora, en este degenere un poco de valores y de principios éticos y morales, ¿cómo viven esa sexualidad? O sea, porque tienen que disfrutarlo de cualquier manera, de todas formas, ¿o no? Es que vivir la sexualidad es bastante complejo en este momento, porque los estamos adentrando en un mundo al que ellos no están acostumbrados, y ya cuando se acostumbran, pedirles afectos genuinos, pedirle un despliegue afectivo y amoroso auténtico va a ser bastante difícil, porque están acostumbrados a que la historia viene dada de otro color. Pero encuentran placer. No necesariamente encuentran placer, no porque en muchas ocasiones han sido agredidos. Increíble. Volvemos con ustedes después de la lotería en unos instantes. Con Carmen el Mono y Raquel. Vender el cuerpo, alquilarlo, ofrecerlo, constituye para una franja un medio legítimo de adquisición económica. Y no solamente adquisición económica, sino los medios para poder pagar una universidad, para pagar la educación de hermanos, para pagar de los hijos también. ¿Y qué pasa con estas chicas que llegan y entregan el dinero a su madre y su madre logra distribuirlo entonces para cada una de las necesidades? ¿Es válido? ¿Qué enseñanza le estamos dejando a nuestros hijos en este caso cuando la chica vende su cuerpo y vuelve a la casa y entrega el producido? Ahora, la mayoría de edad, que sigue siendo niños, porque los 18 años son niños que todavía inclusive están en el colegio. Claro.
Ya la mayoría de edad entonces delimita que no es un delito la prostitución. No, no es un delito, pero lo importante, Mono, es la educación sexual que han recibido ellos desde pequeños. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros como padres inculcarles una vida sexual libre y responsable y no una sexualidad en la cual se puedan solventar todas las necesidades económicas de una familia. Es responsabilidad de los adultos que tienen a cargo los hijos o los sobrinos o los nietos que están educándolos, que están formándolos. ¿Para qué? Para que nuestra sociedad cada día se forme de una manera mucho más fundamentada y estructurada en valores y principios sociales. De tal manera que no solamente estos prontuarios culturales lleguen a formar la dignidad de una mujer como tal, que depende única y exclusivamente de la venta de su cuerpo. Tenemos esta tarde otra llamada. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Pues realmente el nombre me lo reservo. Bueno, te respetamos. ¿Cuál es tu aporte, tu comentario? ¿Qué nos quieres contar en esta tarde? Pues lo que sucede es que yo quiero comentar como mi propia experiencia. ¿Tu propia experiencia? Ajá, sí señora. Lo que sucede es que yo soy casada. ¿Sí? Y me prostituyo ya hace más de un año. ¿Sí? ¿Cómo? Porque Se prostituyó hace más de un año. ¿Y en dónde viste la necesidad? ¿Para qué lo hiciste? por situación económica. Realmente es que mi esposo pues es muy poco o nada lo que me ayuda. Entonces pues yo vi la necesidad de hacer esto los fines de semana. Y te pregunto, ¿él sabe lo que haces? No, él no sabe. Sin embargo, pues él sí pregunta que para dónde voy, que por qué salgo los fines de semana, pero pues la verdad, bueno, el caso realmente es que debido al tema que ustedes están tratando hoy, es muy triste porque en los sitios donde yo frecuento, allí hay muchísimos menores de edad y yo pues tengo muchísimo acercamiento con ellos y les digo pues que si los papás conocen de esta situación y ellos dicen que sí, que sus padres los apoyan y que sus padres son quienes los mandan a trabajar haciendo esto. Y pues realmente no son solo niñas, también son niños. Sí, lamentablemente agradecemos a esta televidente quien nos ha contado su propia historia y por necesidades económicas se ha visto en la tarea de prestar un servicio sexual. Lamentablemente se tropieza con compañeros de trabajo que no logran ser sino infantes, niños y niñas que engrosan estas filas en nuestro país y que lamentablemente ponen en riesgo no solamente a su familia, a su integridad personal, sino también su dignidad y la dignidad de una sociedad que en este momento nos caracteriza como libertinos, si se puede decir. Y es que es increíble ver cómo cada vez los muchachos están tan ansiosos de tener dinero que están dispuestos a eso. O sea, pero lo que más me llama la atención a violar aquí su propia... es que los padres, que los chicos admitan que van con la aquiescencia de sus padres, de los adultos de las casas, que se los permiten, que les permiten tener ese despliegue sexual temprano y que carecen de cualquier educación sexual acertada, de tal manera que ellos se están dando a una vida que no va de acuerdo a su madurez cognitiva, ni mucho menos. Increíble. ¿Cómo detectar que uno de nuestros hijos o hijas, sin el consentimiento propio de los padres, está acudiendo a ese escenario para conseguir dinero y ayudar en la familia? Nada menos y nada más que por la adquisición de nuevos objetos. Cuando usted ve que su hijo no está utilizando la ropa que comúnmente usted le compra, que los zapatos son de diferente calidad, que no es el mismo que usted le regaló en Navidad, que no solamente está engallado, como dicen los chicos, sino que además tienen carteras, los chicos tienen billeteras, tienen cinturones de marcas importantísimas y que no se compra con cualquier peso, que además están dados a la compra de vehículos, de motos, compran bicicletas, patines, se inscriben en importantes gimnasios. No estamos queriendo decir que no tengan la posibilidad de generar ingresos. No, de generar ingresos, pero si son jóvenes, si son menores de edad, esto no está permitido. Y si usted, padre de familia, no se ha dado cuenta el lugar donde está trabajando sus hijos, pregúntese por qué trae a casa ese computador nuevo, por qué trae a casa esos zapatos que usted no sabe de dónde los sacó. Pregunte e indague, converse con su hijo de tal manera que sepa cuál es el producido de ellos a través de un trabajo digno y no sea que lo sorprenda a su hijo con la venta sexual
sexual de su cuerpo, de tal manera que de allí esté sacando todas estas novedades que no vienen a ser sino lujos excesivos que van en detrimento de una dignidad personal. Es increíble que cada vez además vemos que la problemática sucede como en familias que tristemente se ven obligadas a disolverse y donde las madres, cabeza de familia, tienen que sobrellevar toda la responsabilidad del hogar. Esa responsabilidad del hogar. Pero veamos lo que nuestros periodistas han preparado con tanto esmero para cumplir con esta nota. Otra persona que decidió compartir con nosotros su historia nunca estuvo en el mundo de la prostitución, pero su vida fue un infierno desde muy pequeña debido al maltrato ejercido por su madre y su padrastro, que sin duda alguna la vieron como un negocio desde pequeña. Me mandaba a trabajar a la plaza de San Francisco y a barrer los colectivos de los Contrabosa. Si no llegábamos con plata, me daba durísimo. Cuando aprendí a hacer una aguapanela, me quemé con la olleta y más encima me pegó. Y más encima me pegó mi padrastro. Y yo me tenía que acostar con ellos en la mitad, a como Dios los mandaba al mundo. Amenazas, abusos, trabajos psicológicos para que esta mujer accediera a un mundo al cual ella no escogió vivir. Su abuela fue su apoyo, pero su madre lograba un chantaje con lo más preciado para esta mujer de 22 años. Ella me decía, ¿quiere ver a mi mamá? ¿Quiere ver a mi mamá? Yo le decía, sí, déjeme ver a mi abuelita. Me decía, vaya y acuéstese con Ángel. ¿Pero cuál es la percepción de ella? ¿Cree que fue un negocio para su madre? Me mandaba a trabajar para tener al marido, supuestamente al hombre que ella tanto amaba al lado. Tenía que prácticamente dejarme tocar de él para que ella también estuviera feliz. Que si yo quería comer, que tenía que trabajar, que la comida se ganaba. Yo le decía, pues que yo estoy pequeña. Me decía, en el paradero puede barrer los colectivos. Eso no tiene nada que ver. No se va a matar, no se va a hacer no sé qué. Vaya, la plata se gana. A pesar de que en Colombia esto sea muy recurrente, hay que tener en cuenta siempre que hay algo por lo que se debe luchar. Y después de esta experiencia, esta mujer, ¿qué puede esperar para su vida? ¿Cómo puede ser un ejemplo para muchas mujeres de nuestro país? Pues mi sueño es llegar a ser una doctora, estudiar medicina, que es carita, pero ahí vamos a trabajar, sí. Y en esta tarde, frente a este tema, recibimos otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Prefiero ocultar el nombre. Ah, bueno, prefieres ocultar tu nombre. ¿Qué aporte nos puedes hacer con este tema tan conflictivo, tan duro de tratar? Pues es un tema muy complicado. Yo quería como compartir con ustedes una anécdota, una historia más bien personal. Y es que por cuestiones, digamos, de amigos, de influencias, como que por un amigo, digamos, de universidad, como que me dejé llevar a ese llamado mundo como de los prepagos, entre comillas. Sí. Ahí como que encontré el tema de ayudarme como económicamente, como generar un poquito de ingresos extras, aparte pues del que recibía de mis papás en la casa. Y nada, yo 8 meses ahí metido, como que empezó por diversión, por juego, porque pues era plata además que servía para salir los fines de semana, para lo que fuera. Y ahora como que quiero salir de ese mundo, como que quiero irme de ahí, pero no sé cómo, porque uno como que se apega y como que se amaña a eso y es como complicado el tema de desprenderse. Entonces quería como, no sé, como una ayuda o algo para saber qué hago, porque la verdad es un tema muy complicado. Lo que comenzó por diversión, lo que comenzó con una motivación de los demás compañeros, se convirtió en este momento en la posibilidad de adquirir nuevos lujos. Y es un estilo de vida que no le corresponde. Y en este momento tiene un estilo de vida del cual casi él encuentra una dificultad en salirse. Claro. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado que no solamente puede adquirir las cosas, sino que también le puede traer beneficios a su familia. Sabe y está enterada la familia de dónde sacó este chico para comprarles esa casa en la que actualmente viven, o se están haciendo los locos. ¿Qué está pasando con estos padres que no preguntan, que asumen una realidad económica de los hijos, sabiendo que de pronto puede estar ahí metido un tema de prostitución o de venta de cuerpos? Increíble el tema. Hablando de estas familias que conscientemente ven esta situación en sus casas, hay otra situación que es la de las niñas que por algún esquema de violencia intrafamiliar se ven obligadas
a llegar a estos escenarios con el fin de encontrar una autonomía de vida. De evitar no solamente la violencia intrafamiliar, la agresión a las que son sometidas, sino que también desean liberarse de todo esto. Niñas a las que padrastros o, por ejemplo, tíos o abuelos han abusado violentamente de ellas de forma sexual, llegan y dicen, me quiero emancipar, no quiero continuar con todo ello, pero en últimas terminan viéndose involucradas en una situación sexual fuerte que no solamente las lleva a mantenerse a ellas de forma personal, sino a liberarse de esa situación violenta que en ese momento les abraza en el hogar. Bueno, Carmencita, tenemos una llamada telefónica. ¿Quién habla? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola. Hola, hablas con Joana. Hola, Joana, ¿de dónde nos llamas? De Cajicá. ¿De dónde? Cajicá. Cajicá. ¿Cómo te va? Cuéntanos qué quieres aportar en este programa que habla sobre este tema tan delicado de las hijas que se convierten en un negocio. Pues no, yo quería contarles una historia que me sucedió desde muy pequeña, como desde los 14 años. Yo tenía una tía que quería prostituirme, que quería venderme como unos señores de ahí del pueblo donde nosotros vivíamos. Y pues no sé, en ese momento pues digamos que llegué a ceder en algunos aspectos, pero llegó un punto en el que pues como que me di cuenta de lo que realmente ella quería hacer conmigo. ¿Y te opusiste te opusiste a tu tía? Sí, me opuse en ese momento, entonces pues pedí ayuda como a mis compañeritas más grandes del colegio, que me dijeron dónde podía adquirir información, y ellas fueron las que me dijeron que fuera a las autoridades y que la denunciara. ¿Y denunciaste a tu tía? ¿Y tus Denuncié papás? a mi tía, ella en este momento está en un proceso judicial. ¿Y tus papás? Mi mamá se murió cuando yo era muy pequeña y viví todo el tiempo con mi papá, y mi tía es hermana de mi papá. ¿Y qué hizo tu papá, por ejemplo, en este caso? No, nosotros nos fuimos del pueblo en el momento en el que yo denuncié, pues él mismo pues cogió a mis hermanos y a mí y nos dijo que nos fuéramos. ¿Y en este momento tienen ellos algún tipo de vínculo, de relación, o se perdió completamente todo el contacto? No, ninguno. Nosotros decidimos pues cortar ahí toda relación con la familia y pues que ella asumiera las consecuencias de lo que estaba haciendo. Bueno, y después de esas motivaciones, ¿a qué te dedicaste? ¿Te preocupaste por adquirir mayor conocimiento? ¿Estudiaste? ¿Qué hiciste? Sí, claro, pues terminé mi bachillerato y ahorita empecé a ser un profesional en el SENA. Bueno, mire, aquí no todos los ejemplos son en realidad denigrantes. Hay ejemplos que nos llenan el alma, como esta persona que que valientemente tuvo la voluntad no solo de denunciar a su tía, sino de partir del pueblo y cambiar de ciudad, porque en realidad nada les beneficiaba en ese momento a ella y a sus hermanas. Pero después de este corte de comerciales retomamos este importante tema. Seguimos. Seguimos aquí hablando de este tema tan delicado que tiene que ver cuando eso de que las hijas se vuelven un negocio, o los hijos se vuelven un negocio. Sí. Pero ¿cuáles son las otras circunstancias o motivos por los cuales llevamos a nuestros hijos a hacer un negocio que no es solamente por dinero? Sí, los hijos en este momento no solamente se negocian a las niñas por dinero para suplir necesidades, tenemos la extorsión afectiva, cuando se manipula al padre o se manipula al mismo personaje de la niña, única y exclusivamente para generar un afecto adicional. Tenemos el caso de violencia. Pero ¿cómo es esa de la extorsión ahí? O sea, yo le digo a mi hija, afectiva. vaya, acuéstese con este señor, o si no, ya no la quiero. Puede ser. Puede ser. O mira que eres importante para esta familia, pero si haces esto por mí, para ti y para tus hermanos. Mira que tus hermanos necesitan que tú trabajes para ellos. Y ahí comienza una extorsión afectiva. Comenzamos a manipular a nuestras hijas única y exclusivamente para que el beneficio, no solo económico, sino también para que ellas se sientan comprometidas con el seno familiar. Tenemos también violencia. Por violencia. Tenemos los agresores, tenemos los padres violentos que única y exclusivamente sacian esta sed de agresión y de violencia, poniendo a sus hijas al servicio de los demás, poniendo el cuerpo de las hijas... Venga, mija, mamita, baje. No, venga, y no baje, solamente se lo ofrecen, chucho, por ejemplo, al amigo, sí, o le ofrecen la virginidad de su hija única y exclusivamente porque éste le ha prestado dinero durante varios años, o porque ha sido la persona que los ha solventado o les ha ayudado. O el padrastro que va y le dice a la mujer, vaya, llame a la niñita que yo quiero que sea mía.
Exactamente. Qué Tenemos también las redes extranjeras de proxenetismo, cuando se nos presenta única y exclusivamente como una ventana de posibilidad. ¿Para qué? Para que puedan de esta forma salir. ¿Salir a dónde? A un mundo nuevo. Lamentablemente, regiones de nuestro país han entregado a sus mujeres, a sus hijas, al servicio del narcotráfico. Y esto se convirtió en una cultura que hay que desintegrar y que desterrar de nuestras mujeres. Yo creo que muchas regiones, lo que pasa es que especialmente en esa región de Risaralda y demás, pues era muy visible porque son ciudades muy pequeñas, pero ni qué decir de lo que pasaba aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali también. Exactamente. ¿Y dónde me deja la delincuencia? La delincuencia es una forma también de que se delinque a través de entregar el cuerpo de una hija para generarle a ella no solamente el modus vivendi, sino que se vuelva eso el estilo de vida. Ahí está la obra y no solamente el libro, sino la película de Rosario Tijeras. Tenemos también el engaño. Engañamos a nuestra familia, engañamos a nuestras hijas con tal de saciar una necesidad interna y personal nuestra como padres. Lamentablemente, todos los casos de prostitución, de pornografía de nuestros hijos siempre son a través del engaño. Tenemos buscar un mejor futuro. Al buscar un mejor futuro, vaya mi hija y conozca, mire, le están dando la oportunidad estas buenas personas. Si usted quiere en realidad tener un buen futuro, eso solamente se lo puede dar el aprendizaje, el conocimiento y no vías rápidas, extremas que llevan a negociar no solamente nuestra dignidad sexual, sino nuestra dignidad y voluntad personal. ¿Cómo hacer para que desde el hogar entonces nosotros podamos fortalecer a nuestros hijos y puedan verdaderamente tomar decisiones acertadas y que ni siquiera presionados por sus propios padres lleguen a esos escenarios? Sí, tienes toda la razón y esto se puede hacer única y exclusivamente con una educación sexual libre y responsable, que en el caso en que no sea proporcionada por el hogar, deba ser proporcionada por la escuela, por los colegios, las universidades, quienes en eventos preventivos frenen este flagelo para que nuestra sociedad no siga corrompiéndose. Tenemos entonces los tips de Raquel. Recuerde, un hijo es producto de la realidad que usted le muestra. La forma como usted trata a su hijo es la forma como usted cree que lo deberían tratar a usted. Así que haga parte del cambio. No seamos indiferentes. Contribuyamos todos a que esta sociedad se transforme, generando valores, pautas, guías. Usted tiene una inmensa oportunidad con su hijo. Usted es su referente, usted es su ejemplo, es su mentor, es su guía. Ese niño no siempre será niño, algún día será un hombre o una gran mujer que podrán apoyarlo a usted. Y usted habrá sembrado en un campo fértil, en una mujer agradecida que vio en su madre ese referente de ejemplo para salir adelante, preservando sobre todo su integridad como mujer y sus valores. La esencia femenina es delicada, es fina, cuídela, presérvela, entusiásmela con la vida, entusiásmela con las posibilidades, encuentre siempre alternativas de solución. Ataque los problemas que generalmente están produciendo esa circunstancia, la falta de educación, la falta de información, la falta de posibilidades, la indiferencia, la tolerancia, el creer una salida fácil que puede ser la más difícil y que puede dejar unas cicatrices imborrables en nuestra sociedad y sobre todo en sus hijos. No se prive del amor de sus hijos, no se prive del orgullo de una hija al referirse a su madre. Dedíquese a crear hijos con valores para que puedan defenderse en esa sociedad que todos anhelamos y que todos necesitamos. ¿Quiere un cambio? Sea parte del cambio. Y como madre, póngase la mano en su corazón y sea responsable con ese encargo divino de tener un hijo y un nuevo ser humano a cargo. Ya sabemos que las palabras educan, pero verdaderamente el que enseña es el ejemplo. Y el ejemplo de una madre o de un padre, de hermanas mayores que logran ser el ideal de estas chicas antes de ser negociadas. Y sabes yo que creo que es de gran influencia también, porque muchas veces nuestro núcleo secundario, que no es el papá o la mamá, sino los tíos, los abuelos, pueden llegar a ejercer una influencia importante en esta transmisión de valores y principios de comportamiento. Son los adultos, ¿no? Que están ahí a cargo de estos chicos. A estos niños o niñas
que pueden llegar a verse enfrentados a este conflicto de que sus padres quieren que hagan una cosa que de todas maneras, por transmisión de valores de sus abuelos o de sus tíos o de sus hermanos mayores, pues saben que no está bien y puedan denunciarlo o contenerse de participar en este tipo de actividades. Me preocupa mucho el grupo de niñas que generalmente son huérfanas y son secuestradas y forzadas a participar en el conflicto armado. Secuestradas por su propia familia, además. Secuestradas por su propia familia y entregadas como parte de pago. O tenemos el caso de niñas de 12 años que han sido entregadas con fines sexuales por sus padres como una forma de pago a grupos armados para asegurar el bienestar de la familia. Es decir, lo entregan como la cuota. Ahí le entrego a mi niña que es virgen para que vaya y se prostituya en las filas y le sirva para fines sexuales allá de diversión en los grupos armados. Esto definitivamente las niñas traficadas lo que hacen es destruir, humillar y deshumanizar la voluntad de estas mujeres que desde ya se forman con valores que vienen ya fragmentados, que vienen ya que vienen rotos definitivamente, porque hay una sociedad que las ha invitado a enfrentar la vida de esta forma, de tal manera que se valgan única y exclusivamente de su cuerpo, de su sexualidad, para salvaguardar no solamente su integridad física, sino también la de su familia cuando son sometidas a estos tratos degradantes. Ahora, yo quisiera que expusiéramos también aquí en este escenario a qué se enfrentan estas pobres niñas cuando son negociadas sexualmente. Graves, porque nos enfrentamos a posibilidades de adquirir enfermedades de contagio sexual, agresiones, violencia, golpes, violaciones, que son diferentes, violaciones corporalmente y sexualmente hablando. Tenemos también a ser negociadas en otros países o a ser vinculadas a tráfico de trata de blancas, pero me preocupa mucho la adquisición de enfermedades de tipo sexual, de contagio sexual y embarazos no deseados, de tal manera que engrosan las filas de un número de personas, de habitantes de nuestro país que no logran sino llegar cuando no han sido pedidos. Terrible. Muy doloroso este tema, porque yo creo que los padres que llevan a sus hijos a estos escenarios no son conscientes. Es un panorama. Porque yo creo que su nivel de ignorancia no les permite. Es un panorama degradante, porque aquí se está degradando no solamente la familia, sino el núcleo central de valores y principios, el código interno de cada familia caracterizada por responsabilidad, honestidad. Esto no existe cuando yo entrego a mi hija y a mi hija como parte de un negocio que tenga necesidad o no de suplir económicamente en la casa y termina siendo el modus vivendi, de tal manera que las mujeres terminan vendiendo su cuerpo y terminan adecuándose y acostumbrándose a este estilo lamentable de vida. Y normalmente esos núcleos se diluyen y se dispersan y se vuelven personas autónomas e independientes, donde ya no tienen un hogar, ya no tienen padres y no los quieren reconocer. ¿Cómo sales tú de esto cuando estás acostumbrada a que tienes un ingreso económico importante por la venta sexual de tu cuerpo, cuando has distribuido tu ingreso no solamente en la educación de hermanos, de primos, de tíos, en la manutención de abuelos, de todo el núcleo familiar, de todo el clan, porque aquí se beneficia a toda la familia, cuando en realidad sabemos cuál es el cargo de conciencia que tienen madres, abuelas, tías y personas que han favorecido no solo que estas chicas vendan su cuerpo, sino que se favorezca toda la familia de ello. Esto hay que frenarlo, hay que pararlo desde ya, con una educación sexual libre, responsable, seria, comprometida, no solamente desde el seno de una familia, sino también desde las instituciones que como Estado nos caracterizan como difusores de una información seria, de una información comprometida con la sexualidad y con la genitalidad de nuestros jóvenes y especialmente de nuestras niñas. Y con una educación hacia nuestros hijos de alejarlos del materialismo y de ese consumismo acelerado que los lleva por cualquier cosa, a cualquier costo, ir a conseguir lo que quieren tener en términos de marca y de productos y de estilos de vida que no les corresponden, porque no
nosotros simplemente no sabemos ponerles límites y no sabemos orientarlos en que dignamente deben enfrentar la vida con sus conocimientos, con sus capacidades, con sus principios y valores de seres humanos responsables para enfrentar un futuro cada día mejor, pero con trabajo digno y con ingresos dignos. Es necesario inculcar en nuestros jóvenes la salvaguarda de su dignidad, la exigencia de unos derechos reales convertidos ¿en qué? En mujeres de bien. No solamente nos vamos a dejar llevar por esto, sino también hacer valer nuestro orgullo femenino, nuestra dignidad femenina que tanta falta le hace a esta sociedad. Estamos pues haciendo una invitación a que padres o personas adultas que están a cargo de los chicos tengan la voluntad de difundir una vida sexual libre pero responsable. Bien, entonces nos vemos mañana con un programa que también seguramente va a tocar muchísimas fibras en todos los hogares y es el reconocimiento de un hijo homosexual, cuando mi hijo es homosexual. Quédense aquí en el Canal 1 con lo que callamos las mujeres, que el tema es la depresión posparto. Nos vemos mañana aquí en Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Con Carmen el Mono y Raquel, juntos a las 3.